Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del último domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo desde 13 hasta 17. En aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos enviaron a unos fariseos y partidarios de Herodes a donde estaba el Señor Jesús, para atraparlo por alguna de sus afirmaciones. Estos se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente, sino que enseñas con fidelidad el camino de Dios. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? ¿Hay que pagarlo o no? Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del tributo para que la vea. Ellos se la trajeron. Él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le respondieron. Jesús les dijo: entonces devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados por su respuesta. Palabra del Señor. El texto es extremadamente interesante porque, una vez más, en el momento que tratan de poner a prueba al Señor Jesús, Él se aprovecha de la situación no solamente para dar una enseñanza, sino para empujar a la gente a resistir a cualquier clase de imposición, en este caso cultural, económica, incluso religiosa. Bueno, cuando ya el grupo que se presenta es muy sospechoso porque que los sumos sacerdotes y los ancianos envíen a unos fariseos la tercera parte que con ellos formaba el Sanedrín, es decir, el Tribunal Supremo en Israel, el Consejo Supremo, junto con unos partidarios de Herodes. Estamos hablando de gente que se odiaba. Fariseos y herodianos, el partido de Herodes, simplemente se odiaban. ¿Por qué? Porque Herodes Antipa, el hijo del grande Herodes, era un rey, técnicamente un etnarca, es decir, algo menos que un rey, vasallo de Roma. Y precisamente porque era, digamos, el virrey de un invasor pagano, opresor, y por eso la persona más impura que se pueda pensar, los fariseos, que al contrario tenían una auténtica obsesión por todos los preceptos de la ley, precisamente porque de manera obsesiva buscaban a la pureza, odiaban y desprezaban a los herodianos. En cambio, los herodianos desprezaban como fanáticos a los fariseos. ¿Y por qué? ¿Por cuál razón en este caso se juntan? Yo creo que fue la única ocasión en la cual se pusieron de acuerdo sobre algo. Evidentemente porque el enemigo común, es decir, el Señor Jesús, constituía un peligro demasiado grande. ¿Por qué? Porque Jesús empujaba a la gente a razonar, a tomar conciencia de su propia dignidad, revelándole la buena noticia del reino de Dios. Esto tenía una consecuencia inmediata, incluso en la manera de leer la realidad, de interpretarla, de vivir en este mundo. Así tanto que el sistema político cuanto el sistema religioso estaba afectado, de hecho amenazado por esa palabra de libertad del Señor Jesús. Entonces, a mal extremo, extremo remedio, deciden
de aliarse por una vez para ponerlo a prueba, como Jesús mismo dice. Y le ponen una pregunta muy insidiosa. Después de este largo piropio, sabemos que eres una persona justa, sabemos que no te fijas en las apariencias de la gente. Todas palabras que no estaban tan directas a los oídos de Jesús, porque sabían perfectamente que a Jesús no le importaba nada de todo esto, sino a los oídos de la gente, casi preparando un desnivel donde el Señor Jesús estaba obligado a caer, porque estaba preparando la gente a recibir la respuesta que más deseaban y que realmente era la más correcta según la coherencia de la predicación del Señor Jesús. Bueno, después de este largo piropio, le pone la pregunta: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Claro, la gente estaba totalmente oprimida por los impuestos. Si Jesús, para no traicionar a la gente, hubiera dicho que no hay que pagar, entonces habrían podido denunciarlo como subversivo, cosa que pasará al final cuando lo traerán al juicio de Pilato. En cambio, si Jesús hubiera dicho que sí hay que pagar el tributo, entonces habría perdido la gente, que se habría totalmente desilusionado de él. Jesús, una vez más, en vez que quedarse atrapado entre la espada y la pared, reacciona. Ya en la pregunta que pone se nota que Jesús da un cambio a la situación, da la vuelta a la moneda, a la pelota. Dice: tráigame la moneda. Con esto pone en claro que él no tiene la moneda, ellos sí. Esta moneda no era una moneda cualquiera, era la moneda del Imperio Romano, que sí es cierto que hacía falta para comprar y vender, pero más que todo era una auténtica forma de propaganda económica y sobre todo cultural. ¿Por qué? Por el inverso tenía la imagen de la cara del emperador Tiberio, con la corona de laurel, símbolo de divinidad, y la escrita Pontifice Maximus. Por el otro lado, por el reverso, tenía la imagen de la madre del emperador ya fallecida, la emperatriz Livia, sentada en el Olimpo, es decir, en el paraíso pagano, en el trono de los dioses, con el cetro, símbolo del poder divino, y un ramo de olivo, símbolo de la paz celestial, que legitimaba tanto el poder de Roma cuanto la Pax Romana. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema está que por el libro del Deuteronomio, capítulo 5, y también por otro texto de la Torá, es decir, de la enseñanza de la ley de Moisés, está totalmente prohibido hacerse imagen de las cosas celestiales o terrena. De esta manera, la moneda se revelaba totalmente impura, blasfema, primero porque llevaba imagen de dos personas, Tiberio y Livia. Segundo, porque presentaba a los dos como divinizado, una blasfemia. También la escrita, toda la moneda en sí misma, era la cosa más impura que se podía pensar, tanto que no se podía comprar y vender con esta moneda dentro el templo, y nosotros recordamos perfectamente que habían cambiamonedas en la escalera de entrada al templo, precisamente los que Jesús echará en el momento que llega al templo para purificarlo. Bueno, le pregunta Jesús: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Todo el mundo lo sabía, no era un secreto porque era la moneda ordinaria en la vida cotidiana fuera del templo.
están obligados a responder, aunque muy sintéticamente, del César. Entonces Jesús responde, esta realmente es una respuesta que es una obra maestra, entonces devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El pueblo sencillo, no culturalizzato, no había estudiado, pero muy inteligente, porque muchas veces la vida dura vuelve a la gente más lista y más inteligente, incluso de los letrados, e entienden perfectamente el sentido de la respuesta. Herodianos y fariseos habían preguntado al Señor Jesús, ¿es lícito pagar? Jesús en cambio responde, devuelvan, no es lo mismo. Yo puedo pagar con algo que es mío, yo puedo dar a otra persona algo que es mío, pero devolver significa volver a darle algo que he recibido por esta persona. Y como hemos visto que esta moneda no era simplemente un instrumento de compra, sino que realmente era algo de ideológico, era una forma de propaganda cultural para imponer modelos culturales y sobre todo religiosos alieno contrario a la religión, cuando Jesús dice devuelvan al César lo que es suyo, de una manera muy suave, que aparentemente parece incluso que está diciendo sí que paguen el tributo, pero realmente está diciendo le devuelvan, le echan en la cara lo que es suyo, no acepten esta forma de imposición cultural y religiosa, resistan, luchan, se opongan, e en cambio devuelvan a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Evidentemente el hombre, la persona humana, ¿por qué? Porque si la moneda es del César, porque lleva la imagen del César, bueno, ¿quién es? ¿Quién fue creado a imagen y semejanza de Dios? Precisamente el hombre. Por eso Jesús con esta respuesta, por la cual no pueden incriminarlo y al contrario la gente se entusiasma, le está diciendo, tomen la decisión más importante en este momento. Rechacen totalmente, devolviéndola al César, su cultura pagana y, en cambio, reconozcan como único Señor de su propia vida a Dios que es Padre. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y precisamente haciendo tesoro de la enseñanza del Señor Jesús, tratamos de entender cuántas veces, de manera subliminal, mezquina, el sistema de este mundo, sistema económico, sistema social, político, trata de comprometernos con su propia lógica, trata de modificar nuestra cultura, nuestros valores, nuestra misma fe, pasándonos de manera ficticia precisamente lo que no solamente no nos pertenece, sino que es contrario a nuestra fe. Y nosotros también, aunque vivimos dentro el mundo, dentro la sociedad, tratamos de reconocer y dar siempre a Dios el primer lugar en nuestras vidas.